Bueno, sí, atención, a propósito del Congreso de la República, fue aprobado de manera unánime, que no ha pasado, no que yo recuerde, nunca en el Congreso de Colombia, o no recientemente, la mesada 14, que la van a recibir militares y policías, pero también civiles que trabajan para las Fuerzas Armadas. Esto incluye a las personas que trabajan, por ejemplo, María Camila, en el Ministerio de Defensa. 3.000 personas civiles, Néstor, y 244.000 familias de militares que usted sabe que reciben la sustitución en caso de muerte. Pero fíjese que en esta oportunidad trae ese componente o esa novedad, y son los 3.000 civiles, y además de eso, Néstor, el componente del ingreso. Cerca de 1 billón de pesos es el gasto o es el monto que va a tener que sacar del bolsillo el Ministerio de Defensa para hacer posible la mesada 14. Que quiere decir otra mensualidad, otra prima para los policías y militares. El ponente de este proyecto es el representante del Pacto Histórico en la Cámara, el doctor Heráclito Landines. Doctor Landines, buenos días. Hola, Néstor, buenos días, un saludo especial. Primero, y un saludo especial a toda la audiencia de Blue Radio. Quisiera preguntarle, doctor Landines, ¿cómo fue la votación? Porque tengo aquí el reporte, 101 votos a favor, 0 en contra, ¿cierto? Sí, señor, en la plenaria de la Cámara, por unanimidad, todos los partidos acompañamos este proyecto y ya pasará a conciliación con el proyecto que venía de Senado para después ser enviado al presidente de la República para ser sancionado como acto legislativo, como reforma a la Constitución Política. A eso es a lo que me refiero, que es unánime. Pero ¿dónde estaban los otros 70 y pico parlamentarios que me faltan aquí? Bueno, algunos ingresaron, se registraron, después se retiraron, pero en toda la discusión siempre estuvimos más o menos 110, 100 personas, 100 congresistas, 100 representantes de la Cámara. Vale. Lo interesante de eso es que desde la construcción misma del proyecto y la aprobación en la Comisión Primera de Cámara hubo consenso entre todos los partidos, entre todos los representantes, de sacar adelante esta reforma y así lo logramos ayer. Sí, doctor Landines, dicho que fue unánime y con el voto de la izquierda y de la derecha, ¿qué es la mesada 14? ¿Esto qué va a significar para militares y policías? Esto significa que elevamos a rango constitucional un pago adicional que se hace a los policías y a los militares retirados en uso de retiro, que se pagará en junio de todos los años. En este momento hay una cierta inestabilidad jurídica con respecto a si se debe pagar o no por una acción que presentó un ciudadano ante el Consejo de Estado. Con esto, y eso fue la propuesta del presidente de la República, le garantizamos a los militares que se le va a pagar esa mesada 14. Pero además, Néstor, incluimos que el personal civil vinculado a las fuerzas militares, personal civil no uniformado vinculado al sector defensa, tendrá también ese derecho a la mesada 14. Un personal civil que prestó sus servicios hasta antes de 1994 y que lo incluiremos porque en esa época prestaba incluso funciones donde arriesgaban su vida igual que los militares, por ejemplo, conductores de camión, de lancha, o trabajaban en batallones o en comandos de la policía, y le estamos reconociendo desde el Congreso esa particularidad y los incluimos en esta reforma. Sí, tienen que haber participado de esas labores de riesgo. ¿Durante cuánto tiempo? O sencillamente por el solo hecho de haberlo hecho antes de 1994, quedan entonces automáticamente con derecho a esa mesada 14. Sí, señora, vinculados al sector defensa en esa época. Y son cerca de 3.000 personas que están vinculadas y que tendrán derecho a esa mesada 14. Es un reconocimiento que se hizo, porque después del acto legislativo 01 del 2005 se les quitó ese derecho de la mesada 14 a ellos, y a los militares no quedó muy clara, y por eso la reforma constitucional. Sí, pero desde el propio Ministerio de la Defensa y desde el propio Congreso le reconocemos a estas personas civiles este derecho a la mesada 14. Claro. Doctor Landines, ¿cuál es el impacto fiscal de este proyecto de acto legislativo que pasó, que salió adelante en el Congreso? Son cerca de 1 billón de pesos que serán asumidos por el sector defensa y que están incluidos en el presupuesto general de la Nación para este sector, que son cerca de 53 billones de pesos. Lo certificó el Ministerio de la Hacienda y para los civiles ascendería a cerca de 12.000 millones de pesos. Pero para los militares y policías, 1 billón más cerca de 12.000 para los civiles. ¿1 billón anual? 1 billón anual. 1 billón de pesos anual. Sí, doctor Landines, esto obviamente abre una puerta a un reconocimiento en el que están de acuerdo la mayoría de los partidos políticos. ¿Desde cuándo empieza a regir? ¿Desde cuándo se empieza a pagar?
En ese momento se estaba pagando, pero esto subsana cualquier inseguridad jurídica en el proceso que se está haciendo en el Consejo de Estado. Es decir, con eso garantizamos que se siga pagando y que nunca se le va a quitar a los militares y a los policías en retiro esta mesada 14. Sí, pero ¿por qué con rango constitucional, representante Landines? Porque lo que se hizo aquí fue una adición de un parágrafo al artículo 48 de la Constitución. ¿Por qué lo hicieron de esa forma? Porque en el año 2005, en el gobierno de Álvaro Uribe se presentó y se aprobó el acto legislativo 01 de ese año, que eliminó la mesada 14 para todos los colombianos y dejó una excepción para las fuerzas militares y de policía, pero no fue clara esa inclusión que sí tendrían derecho a la mesada 14. Y entonces un ciudadano presentó un recurso ante el Consejo de Estado argumentando el derecho a la igualdad, que por qué los militares y los policías sí tienen derecho a esa mesada y los demás colombianos no, cuando se pensionan. El Consejo de Estado en el año 2021 emitió un auto suspendiendo el pago de la mesada. El proceso siguió. ¿En qué año fue eso, doctor Landines? En el año 2021. ¿Gobierno Duque? Y en el gobierno de Duque. Entonces el gobierno defendió en su momento, el Ministerio de la Defensa, el derecho a esa mesada 14, sin embargo el proceso siguió en el Consejo de Estado, pero el gobierno siguió pagando la mesada. Y en el año 2023 aún seguía pendiente de fallo este proceso en el Consejo de Estado, y por lo tanto el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó este acto legislativo para subsanar el error en la Constitución y dejar seguridad jurídica en el pago de la mesada 14. Sí, elevada a rango constitucional. La por eso se elevó a rango constitucional, porque fue así como se modificó en el 2005. ¿Qué quiere decir? Ningún gobierno no fácilmente va a poder desmontarla. Así es. Vamos, porque es un proceso legislativo que dura un año, 8 debates. Sí, es diferente, 2 vueltas. Es diferente ley a reforma constitucional. Doctor Landines, ¿en qué momento del año le van a pagar a estas 250.000 personas la mesada 14? En junio de cada año. ¿Y giran un mes completo? Corresponde a un salario, depende de la asignación salarial, no lo tengo en ese momento claro, pero los militares es un buen retiro, es un mes de la mesada. O sea, los militares reciben una mesada a mitad de año y otra mesada a fin de año. Sí, señor. Vale. Y completan las 14 mesadas. Sí. Y esta plata, que a mí me parece que es justo y que está muy bien, ese billón de pesos, ¿a qué se lo quitan, doctor Landines? No, hace parte de la estructura del presupuesto del sector defensa, que tiene que ver con pago de servicios personales, lo que tiene que ver con funcionamiento mismo. No se va a tocar inversión ni la operación misma del sector. Doctor Landines, ya que estamos hablando de la mesada 14 y que pues es aprobado este proyecto, hace unos días la ministra de Trabajo dijo: cuando me aprueben la reforma pensional vamos a revivir a través de otro proyecto en el Congreso la mesada 14 para el resto de la ciudadanía. ¿Eso ya se está estructurando? ¿Usted hará parte de ese proyecto? ¿Cómo va esa idea que en algún momento comentó la ministra del Trabajo? Sí, ese debe ser otro proyecto, no sé si debe ser un proyecto de ley que modifique el régimen pensional, que deberá aprobarse la semana que viene, pero tiene su origen, debe presentarse en la Comisión Séptima de la Cámara. En este caso, la reforma a la Constitución del acto legislativo de la mesada 14 se tramitó desde su origen en la Comisión Primera de Senado y Senado y Cámara. Entonces no haré parte, digamos, en la discusión inicial. Sí. Sin embargo, esta es una propuesta que surge del Ministerio, doctor Landines, y que va a incluir a los regímenes exceptuados, como por ejemplo el magisterio. Sí, me parece que hay una diferencia con la pregunta que le hace Víctor. Es que la mesada 14 ya se le está pagando a los militares, ¿verdad? Ya se le está pagando, pero se corría el riesgo de que el Consejo de Estado... Lo sé, pero lo que le pregunta Víctor es de la posibilidad de que haya una mesada 14 para el resto de los pensionados en Colombia. Eso significaría, pues, muchísimos miles de millones de pesos, ¿no? Sí, requiere otro proyecto, en este caso un proyecto de ley que requeriría aval fiscal y la proyección fiscal en las finanzas públicas para ver cuánto le costaría al Estado colombiano
esa mesada 14. Sí, representante Landines. Es otro proyecto. Sí, las preguntas recurrentes de los veteranos es si va a ser retroactivo y qué tipo de requisitos, porque fíjese que hace mucho tiempo cuando existía, antes de que la eliminaran, había unos requisitos, por ejemplo, pensionarse o ser pensionado antes de tal fecha. ¿Qué tipo de condiciones o qué tipo de reglas o requisitos se deben cumplir para acceder a la mesada 14? No, en este caso es el retiro después de 20 años de servicio, que tienen derecho al uso del buen retiro, a la asignación de retiro que reciben las fuerzas militares y de policía. Y después de 25 años los policías. Entonces los requisitos es el tiempo de servicio de vinculación al sector. Muy bien. Doctor Landines, gracias por la explicación. A ustedes muchas gracias. Gracias. Es Heráclito Landines del Pacto Histórico desde la Cámara de Representantes, hablando